Estudiantes de segundo año de bachillerato, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en la materia de emprendimiento y gestión. El tema a tratar el día de hoy pertenece a las gráficas estadísticas de las cuales estamos trabajando. Este es el diagrama de líneas, también conocido como polígono de frecuencia, generalmente gráfica de tendencias. Se ha tomado un caso referencial. Se tomó como ejemplo las temperaturas mínimas durante una semana de la estación meteorológica del colegio, y esto se ha representado con una línea poligonal que nos indica muy bien las variaciones. El proceso es muy similar al empleado en el gráfico de barras. El eje horizontal de las abscisas se representan los datos que corresponderían a los días de la semana. En el eje vertical, las ordenadas, se representan los valores de cada dato. Si la variable es cuantitativa, o la frecuencia si fuera de cada dato, si la variable es cualitativa. Se trazan los puntos que corresponden a estos datos y se unen por segmentos. De esta forma se ve marcada una tendencia, una variación. Podemos observar cuál es el tramo ascendente, cuál es el tramo descendente, que podemos decir después en un análisis futuro que se va a explicar cómo realizarlo, cuál es el valor que pertenece a una temperatura mínima mayor, de qué lapsos o qué días se notó una baja, y en base a eso se hacen descripciones. Lo mismo pasa con los emprendimientos en las encuestas que ustedes realizaron. Si nosotros unimos, nos va a quedar una tendencia o una variación según los datos obtenidos en la encuesta. Entonces, como podemos observar en este ejemplo, se determina que la forma de realizarla es muy parecida al diagrama de barras. ¿Sí? Equivale a un plano cartesiano, y esta vez simplemente en lugar de realizar el dibujo de la barra, se utilizan los puntos, los cuales son unidos uno a uno. Recuerden que si los datos que ustedes tienen en las variables son números, entonces en el eje de las X estos números deben estar ordenados según la recta numérica, según lo dictamina. Es decir, las variables cuantitativas dentro del plano cartesiano siempre van a estar ordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y. La única diferencia es que cuando se trata de datos cualitativos, ellos no pueden ordenarse porque no hay una forma de determinar cuál vendría primero. Entonces aquí simplemente se ordenaron los días en función de los días de la semana para establecer una tendencia. Esto es lo que ustedes tienen ya una base en cuanto a lo que hemos revisado en clase anteriormente, y también en los gráficos realizados cuando se trabajó con los gráficos estadísticos. Bien, el tema del diagrama de líneas es bastante sencillo, bastante corto, puesto que es algo muy parecido al diagrama de barras. Entonces el tema